Autoridades de la Universidad de la Uninorte, señores expositores, señoras y señores. Al principio de este foro vimos un video y se me hace, la verdad, un nudo en la garganta cada vez que veo cualquier documental sobre el Holocausto. Vimos un video muy bien logrado y en ese video vimos una sobreviviente que se agarraba de las manos y preguntaba la gran pregunta que todos nos hacemos, el gran cuestionamiento: ¿dónde estaba Dios y cómo permitió que ocurran las barbaries del Holocausto? A esa pregunta llevé a un gran rabino americano que es un filósofo, escritor de varios libros, inclusive bestsellers, Manny Friedman, y me dijo una respuesta muy coherente: no sé. Y no hace falta tener todas las respuestas. Y el día que venga alguien a darme una respuesta que me parezca justificada, me voy a volver un verdugo del Holocausto. Otro rabino uruguayo me dijo del mismo tema que es común la postura de muchas personas que les cueste creer en Dios después del Holocausto. Pero por otro lado está la conclusión opuesta. Muchos perdieron su fe en el hombre sin Dios. Ahora bien, ¿por qué se habla tanto del Holocausto? ¿Se propugna tanto su estudio si acaso no hubieron otros genocidios en el mundo? Lo ocurrido en el Holocausto marca un antes y un después en la historia de la humanidad. Y permítanme una aclaración como cónsul honorario de Israel y como judío. El Holocausto marcó un hito en la historia, no porque los judíos nos queremos poner un galardón de víctima inigualable. Tengo muy claro que no fue más el judío muerto por los nazis que un indígena muerto en la conquista de América. No fue más un judío muerto por los nazis que cualquier víctima de genocidio ocurrido. La historia del mundo está teñida de sangre. Todos son víctimas de crímenes terribles. Pero varias son las razones que hacen al Holocausto único en la historia, hasta ahora, y esperemos que no se repita. No voy a hablar de todas, pero es necesario advertir algunas. ¿Cómo es posible que en una de las sociedades más cultas pudo haber seguido a un líder con una interpretación absolutamente deforme, irracional y falsa a la realidad, matando a millones de personas de forma sistemática, burocrática, organizada científica y tecnológicamente, sin objetivo alguno? No estaban luchando por territorio. No había objetivos ni intereses económicos, políticos ni religiosos, como sí existieron en otros genocidios. El único objetivo era que todo judío, desde el lactante, el niño recién nacido, hasta el más anciano, desaparezca de la faz de la tierra. Los nazis se autoproclamaban una raza superior, la raza aria, y proclamaron igualmente que había otro grupo que no se merecía vivir en la tierra. Entonces deciden exterminarlos, pero antes con una violencia inútil e inhumana, y muchas veces parecían gozar de ello. Entonces, el único objetivo de las barbaries nazis era una remodelación biológica de la humanidad, algo antes nunca pensado. El Holocausto fue el único exterminio masivo donde las víctimas no eran un medio, sino un fin en sí mismo. Un punto también que hace el Holocausto único fueron los dilemas. El primero de ellos: ¿cómo es posible poner a individuos ante el dilema de elegir entre el bien y el mal y que la mayoría elija el mal? Y en este punto hago referencia a los justos entre las naciones del mundo, que pusieron en riesgo su propia vida y la de sus familias, desde simples ciudadanos hasta embajadores, que contrariaron órdenes de su Cancillería, otorgando visas y toda clase de documentos para que los judíos puedan huir del Holocausto, entre ellos Einstein o el jurista Kelsen. Israel, el Estado de Israel, ha reconocido a lo largo de la historia y lo sigue haciendo a todos los justos entre las naciones. Estos justos, que fueron una gran minoría, pusieron las perspectivas que sí se podía, que existe una humanidad con principios y que se estaba eligiendo entre el bien y el mal. Y los otros, los que elegían el mal, ya no podían decir no se puede. En todo caso, no quiero, no me interesa o no tengo el valor suficiente para tomar la decisión.
Otro dilema cruel y nunca visto hasta entonces de manera tan cotidiana era elegir entre el mal y el mal. Ver madres que tenían a sus 2 hijos en brazos y que el soldado nazi le diga, elegí quién muere. Y eso se daba cotidianamente. Otro dilema fueron los dilemas de liderazgos. Se formaron los guetos y en los guetos los nazis ponían líderes. A esos líderes se les exigían listas de 6.000 personas que irían a los campos de concentración y esos líderes sabían a qué iban. Al principio hacían las listas con los enfermos, los ancianos. Sabían que si no entregaban las listas entraban los nazis a buscarlos. Llegó el punto que ya no entregaron más las listas, ya que cada nombre que escribían de puño y letra se convertía en un fusil. Cada nombre que escribían sabían que iba a la muerte. Ocurrió lo previsto, entraban los nazis y llevaron a todos. El último punto que voy a hacer referencia y que marca el Holocausto como un evento único en la historia hasta ahora es la denigración del ser humano. Vemos documentos de todo tipo, escuchamos a nuestros queridos abuelos, documentos vivientes, sus horrendas historias que pasaron en la barbarie nazi. Intentamos, así con mucho esfuerzo, tratar de entender lo inentendible. Lo ocurrido allá fue otro mundo. Los sobrevivientes tenían miedo al principio de contar tanta barbaridad. Tenían miedo de que nadie les crea los horrores que pasaron, y eso era doblemente cruel. Lo difícil que es contar y volver a recrear en su mente lo pasado, contar y que nadie te crea. Es que realmente la denigración humana ocurrida en los campos es difícil de entender. Estudiando la historia, me di cuenta y estoy convencido que el Holocausto era evitable. Einstein nos recordaba que la vida es muy peligrosa, no por las personas que hacen el mal, sino por las personas que se sientan a ver lo que pasa. No podemos mantenernos quietos o callados ante la injusticia, ni ser fríos o tibios ante la presencia del mal, ni la de siglos atrás, ni la actual. Existen aún hoy quienes ante manifestaciones del mal se mantienen con falta de indignación. Incluso hay quienes intentan aún hoy negar el Holocausto. Hay quienes quieren destruir al Estado de Israel y no tienen rubor en decir que quieren lanzar a todos los judíos al mar. O tolerar personas que digan, incluso en medio de comunicación acá en Paraguay, qué pena que Hitler no terminó su trabajo. Y hay que preguntarse, ¿seguiremos la peligrosa actitud de quedarnos sentados a ver lo que pasa? Los organizadores de este foro han presentado un proyecto de ley para concienciar el estudio del Holocausto en los centros educativos y festejo por ello. El Holocausto, señoras y señores, no fue un accidente en la historia, era evitable. Y estoy convencido de ello, y más convencido aún estoy de que el estudio del Holocausto en las escuelas y colegios propiciará una conducta positiva para evitar que se repita. Nuestros niños deben ser formados para reaccionar ante la injusticia, para reaccionar ante el mal. El estudio del Holocausto es crucial para ello. Y no solo los niños, nosotros también que estamos relacionados al derecho. Ya que soy abogado hace 17 años, fui profesor de la Facultad Católica en materia de obligaciones. Por eso digo que tenemos que entender el papel que jugó la ley y la justicia. ¿Cómo fue posible? ¿En qué contexto legal ocurrió el Holocausto? Cuando el neonacionalismo alemán comenzaba a asediar al poder, una lucha que sabemos los estudiantes de Derecho estaba llegando a su fin. Era la batalla entre el justnaturalismo y el positivismo, habiendo ganado esta última doctrina de la mano de Hans Kelsen, de origen judío. Se impuso la teoría pura del derecho, como lo moderno, y dejaba de lado la teoría justificante del absolutismo, esa mezcla entre religión y derecho. La intención de Kelsen se sustentaba en un sistema democrático. Como la mayoría de las cosas, la teoría pura del derecho no tenía fuerza por sí misma para evitar que el totalitarismo se adueñara del poder estatal. Kelsen, desde su buena fe, decía que en la cúspide de su pirámide estaba la Constitución y que se debía obedecer al legislador originario sin cuestionamiento. Pero ese legislador, en la época nazi, Hitler, cambió democracia por totalitarismo. Hitler usó la democracia para subir al poder
y lo cambia por autoritarismo total. Su palabra ahora estaba en la cúspide de la pirámide de Kelsen. Era el único legislador originario. Desapareció el Congreso, había un sistema de partido político único, una virtual desaparición del sistema judicial con la creación del Tribunal del Pueblo, que era una especie de justicia paralela de total arbitrariedad. Hitler odiaba al jurista. Decía que el derecho era un concepto artificial y que era una restricción inaceptable al verdadero y sano sentimiento del pueblo ario. En definitiva, hay varios aspectos relacionados al Holocausto que tienen que ver con lo jurídico. Son muy importantes de entenderlos e identificarlos para evitar otro genocidio. De eso habló muy bien el doctor Camilo Montoya Reyes y ojalá vuelvan a repetir más exposiciones como esta. No quiero dejar de resaltar algo significativo más allá del importante mensaje de la necesidad de contar para no olvidar, contar para no repetir. La huella que dejó el Holocausto, el lado inesperado de ella, la actitud insuperable de los sobrevivientes, cuyo destino era desaparecer de la faz de la tierra por ser considerados infrahumanos. Los sobrevivientes que a pesar de todo dieron vuelta a la historia y que han aportado a toda la humanidad ciencia, arte, tecnología, varios premios Nobel, un legado impresionante de mucho significado. Me tomo el atrevimiento para terminar de contar algo personal, referente a mi abuelo político, sobreviviente del Holocausto, Luis Schustein. Un gran agradecido por Paraguay, ya que en la época que él llegó con los barcos de los que huían del Holocausto, muchos países alrededor nuestro rechazaron los barcos. Paraguay fue uno de los pocos que aceptó la venida de los barcos de inmigrantes. Y todos los sobrevivientes agradecen eso. Lo que quiero contar es que cuando cumplió 80 años, mi abuelo político, se le hizo una gran fiesta entre todos los familiares. En esa fiesta se pasan los videos que vemos, que todo el mundo le saluda, y al terminar ese video, él se para con mucha emoción, casi llorando, mirando a las 100 personas que estábamos ahí, entre hijos, nietos y bisnietos, y dice algo que a mí me impactó mucho. Nos miró a todos y llorando, muy emocionado, dice: yo le gané a Hitler. Muchas gracias.